acá. Y pues bueno, como Elisa ya no pudo estar en la clase entera, pero como recordará Nereida, ya estamos a punto de terminar los temas, entonces el próximo sábado sí nos vemos. Voy a pedir que alguien, a un compañero que les dé una presentación acerca del uso de fauna, pero pues bueno, eso ya sería como lo último, ¿no? Entonces, ahorita nada más nos queda un pedacito de la parte de sucesión, ya estamos por terminar, y también hablar de las estrategias K y R. Ok. Entonces, bueno, afortunadamente ya no nos falta mucho. Y les pregunto entonces, ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? En la clase pasada, profe, estuvimos viendo sobre la sucesión vegetal. Nos decía que la sucesión vegetal eran los cambios que ocurren en un determinado ecosistema donde se cambia una especie por otra. Y también ayer hablábamos sobre las plantas pioneras, que son aquellas plantas establecidas primeramente en una zona determinada y son llamadas como plantas pioneras o plantas colonizadoras. Y mencionaba que un ejemplo de estas plantas es el diente de león. Y también, ¿cómo se llama? Nos hablaba sobre la sucesión primaria y la sucesión secundaria. La sucesión primaria es cuando hay vegetación. Digamos que la sucesión primaria es como el establecimiento de una planta primeramente, y la sucesión secundaria es aquella que ocurre en un área determinada, pero donde ya previamente ya hay más seres vivos, y aquí ocurre una nueva colonización después de que ocurre la sucesión primaria. Perfecto. Parece que su compañero otra vez se desconectó. No sé si sea el internet. Aquí, pues bueno, está bastante nublado. No sé cómo esté allá. Aquí está lloviendo un poco, por favor. Ok. Bueno, esperemos que ahorita se reintegre su compañera. Y pues sí, como usted comentó, vimos todo esto, ¿no? La sucesión, cómo ocurre una sucesión, que es un proceso, pues bueno, natural y que siempre va a ser van a haber especies que reemplazan a otras. Y que el pasar de cada especie, pues recordemos, ¿no? Cada organismo va a modificar en cierta manera el ambiente, y con la misma modificación del ambiente, dígame. La sucesión solo ocurre de manera natural. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos unas plantas establecidas anteriormente en algún determinado lugar y decidiéramos plantar otras en su lugar, entonces ya no sería un tipo de sucesión. Es una buena pregunta. Pues bueno, digamos, no sé, usted en su terreno pone primero un terreno que está medio compactado, o bueno, no tan compactado, pero no está muy bien como para poner árboles, ¿no? Es más como para poner milpa. Lo pone primero, para que la milpa como que haga su trabajo de milpa, es decir, sea, perdón, permítame. Disculpe, la milpa tenga como le decía, su trabajo de milpa, y
Por trabajo de milpa me refiero a trabajo de planta anual, ¿no? Que va abriendo un poquito más el suelo, lo va abonando de cierta manera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, termina este cultivo y usted ya no lo vuelve a plantar y a la siguiente ya quiere empezar a poner arbustos, o después de varios cultivos empieza a poner arbustos y luego empieza a poner árboles. Podríamos decir que sí. Sí podría hacerlo usted de manera, ¿cómo se llama? Pues a conciencia, pero pues sí se tardaría más tiempo. Las sucesiones, obviamente, pues bueno, no obviamente, pero las sucesiones sí toman un buen rato, ¿no? Es decir, toman, no sé, más de un año, por ejemplo. Si bien, no sé, un terreno que está completamente seco, con la tierra muy compactada, como ocurre en la primera fase de la sucesión, tarda, no sé, un año, dos, tres, dependiendo de las condiciones del clima, en que empiece a ser poblado por las colonizadoras. Para que pase a ser pastos, etcétera, sí se tarda como 3, 4 años. Dependiendo del lugar, claro, ¿no? Pero sí es pues sí estamos hablando de lugares compactados, ¿no? Y luego para que pase de hierbas a arbustos, sí tarda un poquito más, hay que esperar a que tener que esperarse a que crezca el arbusto, etcétera. Y luego que pase de arbustos a árboles, pues bueno, de árboles jóvenes a árboles maduros, pues también tarda unos años. Sí podríamos, en teoría, pues hacerlo, pero pero no, no ocurre así como las personas no lo suelen hacer así a conciencia, ¿no? Si nosotros quisiéramos pasar de un terreno con tierra compactada a o de donde están los cultivos anuales a árboles, pues bueno, nosotros nos encargaríamos de picar la tierra, ¿no? De hacer profundidad, abonar, etcétera, ¿no? Entonces, Pero pues, digamos que sí se le podría denominar como una sucesión, profa. que si ustedes lo hacen, O solo se le puede llamar sucesión al que ocurre de manera natural. mm, bueno, si ustedes lo hicieran así, pues sí podríamos decir que es un tipo de sucesión, artificial, más tardada, etcétera, pero sí podríamos decir que sí, podríamos decir. Ah, bueno. Pero pues sí, generalmente más bien el término de sucesión no es algo que se le atribuye, es un concepto de qué es lo que ocurre cuando en un ecosistema eh, hay cambio de especies y el por qué. Es decir, cuando están completamente desolados, sin ningún tipo de vegetación, hasta llegar a un tipo de vegetación madura. Y pues bueno, la sucesión que estábamos viendo, pues nos dimos cuenta, ¿no? Habla de un bosque, básicamente, ¿no? Pero hay sucesión en todo tipo de lugares. Claro, es más fácil explicarlo con un bosque, pero puede ocurrir con un bosque tropical, una selva, un desierto o un matorral, ¿no? Claro, los desiertos, los matorrales son todavía mucho más difíciles de que ocurra esta sucesión y no va a llegar a árboles maduros, pero sí va a llegar a cactáceas, por ejemplo, maduras y arbustos maduros, ¿no? Esa sería como su vegetación final. Pero esto sí es mucho más complicado para este tipo de ecosistemas, ¿no? Más o menos vamos bien. Sí, profa.
Ok. Elisa, disculpe, ¿sí nos escucha o está teniendo problemas con su internet? Sí, ahorita sí escucho, pero de repente se me va la señal. Ok, bien. Esperemos que no se le vaya tanto. También recuerden dos cosas, ¿no? Uno, ya les mandé la presentación. Y dos, si ven que no, el internet no da y creen que puedan tener mejor señal telefónica, recuerden que pueden entrar por vía telefónica. Voy a compartir pantalla a ver si no afecta ahorita a su internet. Recuerden que pueden marcar a este número y luego cuando les pida el otro número, el PIN, tienen que poner todo esto más el signo de gato y van a poder entrar a la llamada vía llamada telefónica. Entonces, tal vez no puedan ver la pantalla, pero sí van a poder escuchar y pues bueno, les voy a bueno, ya les compartí la presentación, entonces pueden ir viendo más o menos en qué diapositiva están. Si llegan a la llamada, me dicen para que les diga en qué diapositiva estamos. Y también les mandaría las imágenes extra que estaríamos viendo. De todos modos, también les recuerdo que estoy grabando la clase por si de por sí pues ya no pueden entrar. Si no es buena su señal telefónica también, pues estoy grabando, ¿no? Para que no se lo pierdan. Si les encargo, por favor, que si lo saca, pues consulten el video de la clase anterior. No sé si ya pudo ver el video de la clase anterior, Elisa. La de ayer. Ajá. No, pero ya he revisado las diapositivas. Ok. Bueno, le encargo por favor que lo vea. Y bueno, le preguntaba entonces, ¿usted qué recuerda de la clase de ayer? Sí estuvo un ratito, entonces más o menos, ¿qué recuerda de esa clase? Hablaba sobre la sucesión de árboles y también en la presentación leí que se hablaba un poco eh, sobre la variabilidad y sobre la resiliencia, y luego mencionaba sobre los casos de estudio que sugieren conceptos y métodos que se centran eh, en el equilibrio eh, y a la visión de la naturaleza constante. También dijo que los ecosistemas son de cambio continuo e intenso y se organizan internamente por movimientos entre dominios de estabilidad. Ok. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Pues sí. Ya recordé también, no me acordaba que habíamos visto un repaso de las otras clases. Entonces, y ahí nos tardamos un rato. Y bueno, regresamos aquí a lo de sucesión, ¿no? Entonces, con usted, Elisa, llegamos hasta esta parte, ¿verdad? Bueno, esta parte. Sí, profa. Okay. Bien. Entonces, recordemos que, pues bueno, anteriormente o idealmente cuando se estudiaban los ecosistemas, pues decíamos, no, pues así se deben de quedar, ¿no? Pero
se sabe que ningún ecosistema es estático, porque siempre va a haber cambios ambientales, desde cambios externos en el sistema, es decir, lo que ocurre en otros ecosistemas, algún desastre natural, etcétera, el mismo ciclo del planeta, como también cambios internos del sistema, de las partes, que propician cambios al exterior, ¿no? Que estos, pues bueno, como ya se habrá dado cuenta Nereida, porque de la clase pasada, pues bueno, los organismos, las plantas en este caso, y también pues todos los demás organismos, van a generar cambios en su sistema, que va a hacer que otras especies sean más adecuadas para estos cambios, y entonces pueden desaparecer las especies que hicieron los cambios, son sustituidas por las nuevas especies, que a su vez van a hacer otros cambios en el ambiente, y por lo tanto también van a tener que ser sustituidas por otras que aprovechen mucho mejor estos nuevos cambios, y entonces así se van a ir desplazando una con una, ¿no? Ok. Bien. Eso fue hasta donde llegamos con Elisa, y con Nereida llegamos básicamente hasta la sucesión primaria y secundaria, ¿no? Sí, profe. Ok. Vimos esta parte de las partes de la sucesión. Nos faltaba esto de las estrategias K y R y de qué va la sucesión. Bueno, rápidamente, ¿qué es la sucesión? Recordemos, es cuando son los cambios que ocurren en una dirección, donde cambian las especies y también cambian las comunidades, y se van reemplazando unas especies y comunidades por otras de forma natural. ¿Por qué? Porque va cambiando el ambiente. Esto ocurre, como dice, a lo largo de varias décadas en un lugar. Ahorita pues estamos hablando de sucesión vegetal. Claro, sucesión es que pasa una cosa después de otra, ¿no? Una cosa reemplaza a otra. En este caso, pues es este fenómeno natural de vegetales reemplazando a otros vegetales. Entonces, en cuanto a las cualidades de las especies, desaparecen unas y aparecen otras. En cuanto a las cantidades, unas disminuyen y otras aumentan dependiendo de el cambio y en qué etapa se encuentre el sistema. Ok. Rápidamente vemos esto también, que esto es muy importante. La parte de las fases de la sucesión son 4: explotación, conservación, destrucción creativa y movilización. Disculpen. Bien, si nos damos cuenta, bueno, permítanme. Ya, disculpen. Entonces, tenemos aquí la de explotación, ¿no? Que es un momento en el que existen recursos que se están explotando. ¿Por quiénes? Por los de los organismos de estrategias R, pioneros y oportunistas, ¿no? ¿Quiénes son los pioneros? Son los primeros colonizadores, ¿no? Pioneros, si nos acordamos, si hemos visto alguna película de los vaqueros, del viejo oeste, de esta gente, de este tipo de personas, lo podemos asociar con personas que llegaron a colonizar un lugar, es decir, a abrir camino, ¿no? Los primeros que empiezan a hacer condiciones propicias para que vivan, en el caso de los vaqueros, pues los seres humanos, ¿no? Lo mismo aquí en las plantas. Son
aquellos que llegan a donde no hay nada y empiezan a vivir ahí y generan condiciones propicias pues tanto para ellas y por lo tanto también para otras plantas. No lo hacen con ese fin para otras plantas, pero así ocurre. Los oportunistas son aquellos que pues ven la oportunidad de que ya está hay un terreno disponible y entonces dicen, tenga dijo la changa, ¿no? Casi básicamente, ¿no? Es decir, ven la oportunidad de poder llegar a algún de explotar un recurso y lo hacen. Otros oportunistas, por ejemplo, si hemos escuchado de bacterias oportunistas, son aquellas bacterias que cuando nosotros estamos enfermos nos afectan más todavía. O más bien nos infectan cuando nosotros estamos enfermos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está débil. Entonces es en el momento en el que tienen oportunidad de entrar, infectar, etcétera. Y los de estrategia R. Ahorita vamos a ver qué son las estrategias R y K. Después, cuando después se pasa de esta fase de explotación, donde se está explotando el recurso, a la parte de conservación. Poco a poco, conforme van pasando el tiempo y conforme se va modificando el ambiente, pasamos a una fase de conservación, donde la mayor parte de las especies de pioneros, oportunistas y estrategias R son sustituidos por organismos de estrategias K. Sí siguen existiendo estos muy probablemente, pero ahora son más los de estrategias K, son quienes dominan. Estamos en un clímax del ecosistema, es decir, es la mayor cantidad de energía posible, mucha organización, mucha conectividad entre los organismos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que entre ellos mismos, pues es casi autosustentable el ecosistema uno a otro, no necesitan de más, ¿no? Y se consolida el ecosistema como tal. Si iba a ser un bosque de pino, encino, etcétera, o un bosque tropical perennifolio, o un matorral xerófilo, sí, el clima y el suelo, etcétera, como que daban para ese tipo de ecosistema, pues entonces ahí ya se consolida como tal el ecosistema, ¿no? Se ve claramente qué tipo de ecosistema está ahí, y es un ecosistema maduro. Ya los árboles, arbustos, etcétera, ya llevan algunos años, ya han resistido a las pérdidas normales de los más débiles, etcétera, ¿no? Ya es un ecosistema consolidado. Después pasamos a la parte de destrucción creativa, que puede ser por fuego, tormentas, pestes, la misma senescencia, es decir, pues todos los seres vivos pues morimos en algún momento, incluso los árboles, ¿no? Aunque pueden durar 100 años o más o menos, en algún momento pues tienen que morir. Entonces, y como la mayor parte de los organismos que están ahí tienen casi la misma edad, pues van a morir casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también pueden ser, no sé, una inundación, que les caiga lava, que se haya abierto la tierra por movimientos geológicos y se haya derrumbado todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el caso es que hay una destrucción de este ecosistema. ¿Y qué pasa de aquí para acá? Bueno, pues una vez que hay una destrucción del ecosistema, que todos los organismos vivos que consumían los recursos del mismo ecosistema, que todos los organismos que consumían estos recursos mueren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda el puro recurso. Se destruye el ecosistema y queda el puro recurso. Y pasamos a la fase de movilización, donde tenemos carbón accesible, carbono, y nutrientes y energías accesibles en todo el tiempo. Y nadie los está explotando hasta
que pasamos nuevamente al proceso de explotación. Por eso es un ciclo. Ok, y se vuelve a repetir. Ok, bien. Entonces, como vemos aquí en esta gráfica, vemos que aquí nos habla de el capital, es decir, la energía y la materia, la biomasa. Aquí se encuentra en su menor expresión, lo menormente disponible, y aquí en lo mayormente disponible. Igual aquí en cuanto a la organización, se encuentra aquí hay la menor organización y conectividad entre los organismos en el ecosistema, y aquí la mayor organización y conectividad en los ecosistemas y entre los organismos. Entonces nos damos cuenta que en la explotación hay poca, aquí en el mismo ecosistema hay poco energía y ¿cómo se llama? Bueno, la comunidad como tal, más bien, ¿no? La comunidad vegetal, más que nada, hay poca energía y nutrientes y materia acumulados. Sí se encuentran en la tierra, pero no están dentro del ecosistema. Entonces por eso lo ponen aquí. Hay poca organización entre ellos y poca conectividad entre ellos. Simplemente se derivan a consumir, ¿no? No depende un organismo de otro, etcétera. Simplemente estos organismos dependen de consumir los recursos que ya están acá. Luego la conservación, perdón. Mientras tanto, en la parte de movilización hay disponibles mucha biomasa, mucha materia y energía para consumirse, pero aún así sigue habiendo poca organización y poca conectividad, porque pues bueno, no hay organismos que consuman ni que se conecten unos con otros. Después aquí vemos que en la destrucción creativa hay capital de los organismos, materia, biomasa, poca capital y organismos disponibles. Simplemente, pues bueno, fue que se destruyó todo. Pero al haberse destruido todo, pues había una gran conectividad y organización. Entonces, bueno, aquí estábamos en esto porque se está pasando de aquí para acá. Y finalmente, la fase donde se encuentran más hay mucho más capital, biomasa, materia y energía acumulados, y mayor organización entre los organismos y mayor conectividad entre ellos, que unos sí dependen de otros, es en la parte de conservación donde vemos el clímax, la consolidación del ecosistema y las estrategias K. Bien. Recordemos en esta parte que también, bueno, ya vimos de cuáles son las características de cada uno, etcétera, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí hay varias flechitas, ¿no? Que nos dicen de dónde a dónde van las fases. Pero si nos damos cuenta, en unas hay menos y en otras más. ¿Por qué? Porque el tiempo de pasar de explotación a conservación es bastante... toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo, toma bastantes pasos. Es el proceso más lento que hay, de la explotación a la conservación, de pasar de estrategias R a estrategias A, de pasar donde apenas se está poblando a que ya se consolide como tal el ecosistema. Después, para que pase la destrucción creativa, pues iba a pasar un rato como en el estado de conservación, pero cuando ocurre la destrucción creativa es muy rápido. A menos de que se hace en esencia, por ejemplo, pues bueno, va a ser un poquito más lento, pero aún así va a ser mucho más rápido en comparación con la explotación. Y finalmente,
Cuando pasamos de la destrucción creativa a la movilización, es decir, que ocurre el evento catastrófico y entonces pues muera la mayoría o la mayor parte, o mueran todos los organismos, se vayan, entonces, bueno, de que pase esto, de que haya la destrucción, a que se vuelvan accesibles todos los nutrientes, porque pues o murieron o ya no hay consumidores, es bastante rápido. También no lo más rápido, pero sí muy rápido. Y finalmente, de que esté disponible el recurso a que se empiece a consumir es rapidísimo, ¿no? Básicamente vemos casi un paso nada más, ¿no? Entonces, para eso las flechas. Ahora, ¿qué son las estrategias K y R? Nereida, ¿usted ha escuchado de las estrategias K y R? ¿O a qué le suenan? Estrategias K y R, dice profe. Sí. ¿A qué le suenan? Las estrategias K y R pueden ser, bueno, estrategia significa como un método, un modo, ¿no? Y si estamos hablando de sucesión vegetal, mm, es- entonces las estrategias K y R pueden ser un modo de supervivencia de las plantas. Ok, una supervivencia. Sí, podría ser. Ajá. Modo de supervivencia, ¿no? Ok. Permítame un segundito, Nereida, ya regreso.
Ya regresé, gracias Nereida. Bien, entonces estrategias KIR. ¿Sí puede ver la pantalla compartida? Nereida, ¿puede ver la pantalla compartida? Elisa, le preguntaba a su compañera, vamos a ver lo de las estrategias K y R. Entonces, ¿a usted qué le suena que sea una estrategia K y R? ¿De qué cree que traten? ¿De qué cree que sean? No sé, profe, no había escuchado esa palabra. Ok, pero más o menos de qué cree que traten. Si vemos que cuando estamos en las plantas están como pioneras, como oportunistas, son estrategias R, y cuando está consolidado un ecosistema son estrategias K, ¿como de qué cree que trate? Bueno, ok. Bueno, vamos a ver entonces. Las estrategias KIR son estrategias, para empezar, de supervivencia, más o menos. Estrategias pero no supervivencia del organismo como tal, sino estrategias de supervivencia de especie, a nivel de especie. Estrategias de reproducción y de supervivencia de un organismo como especie. Bien, entonces veamos de qué trata. Ok, es importante aclarar primero que estas estrategias son como una forma de como clasificar, entender cómo actúan las especies, pero ninguna de ellas no las especies no siempre van a ser exactamente una estrategia A o una estrategia R. Hay algunas que sí encajan totalmente en el perfil, pero otras que tienen un poco de la estrategia R y mucho de la estrategia K, o al revés, mucho de la K y poca de la R, o más o menos un poco y un poco, la mitad y la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que las especies en nuestro planeta son muy diversas, y esto, como les comentaba, es nada más para tratar de entender un poquito mejor cómo trabajan las especies y por qué, ¿no? Bien, ok. Las estrategias reproductivas de estos organismos son bastante variables. En el caso del ciclo de vida de los organismos que tienen estrategia R es corto y las estrategias K es largo. A ver, vamos a añadir rápidamente los ejemplos buenos. Permítanme.
Ok, gracias por su paciencia. Entonces, Nereida, ¿me escucha? No, profa, justo le iba a preguntar si estaba hablando, es que no se escucha. Ah, Elisa, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escuchan, jóvenes? Sí, profa, sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces les comentaba de las estrategias KIR, ¿no? Sí, son una estrategia, como comentaba Nereida, de supervivencia, pero no supervivencia del organismo como tal, sino de la especie. Es decir, estrategias reproductivas de la especie, para tratar, según las condiciones de cada organismo, de cada especie, de poder pasar a la siguiente generación y seguir existiendo como especie. Entonces, tenemos estas estrategias reproductivas y las características. Como ejemplo de estrategia R tenemos a la mosca y de estrategia K al elefante. Organismos bastante diferentes. Ok. El ciclo de vida de los organismos con estrategia R suele ser corto y de los de estrategia K largo. Por corto nos referimos a a algunos días, semanas, meses. Muy poco, no es muy probable que sean años, ¿no? Si son años, pues bueno, ya están en el limbo entre estrategias A y estrategias, estrategias R y estrategias K. Entonces, pues sabemos nosotros que las moscas no viven mucho, ¿no? Y los elefantes sí viven bastante, viven una buena cantidad de años. Luego, el crecimiento de los organismos con estrategia estrategia R es rápido, mientras que el de la estrategia K es lento.
Una mosca, ¿cuánto tarda en pasar de un huevo a una larva, y esta larva a una pupa, y esta pupa a una mosca? Algunos días, semanas, no mucho, ¿no? Y en poco tiempo llegan a ser una mosca adulta. Mientras un elefante, incluso en el periodo de gestación, llegan a ser, creo que son 22 meses, ¿no? De gestación para un elefante. Desde ahí podemos ver que es un desarrollo, es un crecimiento bastante lento. Claro, porque se necesitan más células y desarrollarse varias cosas para un elefante que para una mosca. La mosca, pues bueno, ya nace como un huevo, y en poco tiempo llega a ser una larva, y esta larva, pues bueno, se termina de desarrollar como mosca hasta después. Pero aún así es poco tiempo comparación de un elefante. También pues podemos ver el tamaño, ¿no? El tamaño adulto también pequeño en estrategia R y K en estrategia, perdón, y grande y en estrategia K. El número de crías en las estrategias R es elevado y en estrategias K es reducido. Nosotros como seres humanos también podríamos decir que estamos casi prácticamente en la estrategia K, porque si bien a veces puede haber embarazos múltiples, etcétera, generalmente pues es un embarazo cada 9 meses, y eso si acaso, ¿no? Recordemos que la tasa de reproducción no suele ser, no es tan elevada. Si una mujer se embaraza, tiene un hijo y luego tiene otro embarazo 9 meses después, bueno, tiene un bebé 9 meses después, pues sí podría, digamos, pero podría haber muchos problemas, y es muy complicado porque un embarazo necesita de muchos nutrientes, etcétera, entonces se necesita bastante. En cambio, organismos que ponen de estrategia R tienen muchos, moscas, insectos en general, ¿no? Etcétera, etcétera. El tamaño de las crías también va a ser pequeño en comparación de las de estrategia K. Así como el de los adultos, pues igual, las crías van a ser diferentes en tamaño. Ahora, ¿por qué ¿por qué es posible para los de estrategia R tener varias crías? Porque bueno, por un lado las crías van a ser pequeñas, van a ser pequeñas y no se necesita tanta energía para cuidarlas, y por otro lado también el cuidado que se le da a las crías es poco o no hay ningún tipo de cuidado, nada más ponen los huevos y se van. Entonces no necesitan tanta energía para cuidar a tantos organismos. Hay excepciones, por eso dice poco o nulo, porque, por ejemplo, las moscas pues no cuidan a sus huevos, ¿no? Pero en el caso de las arañas, escorpiones, etcétera, que ellos también son de estrategia R generalmente, porque su vida es corta, crecen rápido, son pequeños y tienen varias crías, muchas arañas y muchos alacranes, por ejemplo, pues sí cuidan a sus crías un buen rato, algunos los mantienen en su telaraña en caso de las arañas, o hemos visto, a veces hemos podido llegar a ver que llevan a sus crías en la espalda, ¿no? Con crías. Como aquí, ¿no? Vemos que está nuestro alacrán, nuestro escorpión, y lleva todas sus crías aquí para poder protegerlas de una mejor manera. Claro, esto no va a ocurrir siempre, pero no va a durar mucho, porque sí las pueden cuidar, pero no bastante tiempo, tampoco pueden dedicar tanto tiempo, ¿no? Y si ponemos araña con crías, igual, las pueden mantener en su telaraña, cuidándolas así. Creo que esta es una araña cangrejo. O las mantienen aquí, sobre su espalda.
Todo pues con tal de mantenerlas lo más a salvo posibles, las pueden proteger, aunque pues bueno, estas también tienen que tener cuidado de que su madre no las desconozca, de dejar a la madre en el momento adecuado y también de no pasar a otro lugar donde la madre no os reconozca para no ser comidas por ella, ¿no? Ok. Aquí vemos varias arañitas lobo. Entonces, por eso dicen que es poco o nulo el cuidado, pero puede que sí haya, ¿no? En cambio, en las crías, de estrategias K, vemos, aquí nos damos cuenta que aquí hay varios insectos y aquí muchos mamíferos, ¿no? Elefantes, ballenas, delfines, primates, nosotros como humanos, pues bueno, cuidamos muchísimo tiempo a las crías, ¿no? Entonces, el tiempo de cuidado es bastante grande. Claro, porque son pocas crías, en general, y el crecimiento también, pues, es lento. Estos crecen bastante rápido porque no tienen, no hay quien los cuide, necesitan crecer, desarrollarse de lo más rápido posible para poder ser independientes y protegerse, poder seguir existiendo. En cambio, aquí hay la oportunidad, al ser las, al ser los adultos de tamaño grande, también tienen más oportunidad de cuidar a sus crías. Una mosca, ¿cómo va a defender a sus crías? No tiene veneno. Lo máximo es que, pues sí hay moscas agresivas, ¿no? A veces vemos cómo se nos estrellan, ¿no? Pero no nos pueden hacer mucho daño. No tienen cómo. En cambio, en el elefante, pues bueno, con el mero peso, pues se pueden defenderse, ¿no? Pero tienen colmillos, tienen la fuerza, etcétera. Tienen la posibilidad de defender a sus crías. Entonces, por eso ellos pueden tener más tiempo para cuidarlas. Las crías se pueden desarrollar más lento porque sus progenitores son capaces de cuidarlos por más tiempo. Y finalmente, la frecuencia de procreación anual en el caso de las estrategias K es baja. Y en las estrategias R es bastante alta. Ellos si se pueden reproducir más de una vez, pues adelante, ¿no? Ponen y ponen y ponen. O el ciclo termina, no sé, en 3 meses y ya hay un siguiente ciclo de la siguiente generación, otros 3 meses y así, ¿no? Y así nos fuimos todo el año y ya tenemos 4 generaciones en un año. Entonces, pues bueno. En cambio, pues en la frecuencia anual de procreación, pues bueno, aquí en el caso de las estrategias K se ve reducida. ¿Por qué? Porque bueno, también necesitan los adultos tener un tiempo para cuidar a sus crías, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro cuadrito. Bueno, aquí vemos aquí. Antes de pasar a ese cuadrito, ¿no? Vemos aquí cómo actúa en tanto a densidad de población y el tiempo, las estrategias K y R. Si nos damos cuenta, las R suben muy rápido. Vamos a cambiar de color. Suben muy rápido. Y luego bajan, luego vuelven a subir y luego bajan, luego vuelven a subir y bajan, vuelven a subir y bajan, etcétera, etcétera. En cambio, las estrategias K suben poco a poco, de manera más lenta, y luego se suelen mantener. ¿Esto cómo se explica? Bien, en el caso de las estrategias R, como estábamos viendo, estos organismos, digamos, aquí está el progenitor, los progenitores, y entonces ponen sus huevos y estos eclosionan. Aquí en este momento es cuando hay un pico de la población. ¿Por qué? Porque cada organismo se cuenta. Pero estos organismos son muy fáciles de depredar y de que mueran. Por eso es que también en las estrategias R ponen tantos
hay tanta descendencia, ponen tantos huevos o tantas larvas. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que sobrevivan. De los 1000 que ponen, puede que sobrevivan 10, ¿no? O 100, o 5. Pero con uno que sobreviva, puede volver a poner otros 1000 y así sucesivamente. Entonces, con los pocos que sobreviven, vuelven a poner mucha descendencia. Entonces, en esta estrategia, se prioriza la cantidad, digamos, que la calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no tienen mucha forma de mejorar la condición de calidad. La manera más plausible de seguir sobreviviendo como especie es poner lo mayor que se pueda y que sobreviva quien pueda para que siga con las generaciones. En cambio, en las estrategias K, sí hay algunos decesos aquí, pero pues no baja tanto la población, a menos de que haya un evento importante de extinción de especies, etcétera, ¿no? Pero eso sería aparte. Y luego nuevamente puede volver a crecer la población, crece poquito pero baja otra vez y así sucesivamente. Se mantiene casi estable, no completamente pero casi. Entonces aquí vemos en las estrategias R, tenemos a todas las crías, pero van a bajar muy rápido. ¿Por qué? Porque van a morir la mayoría. Pero sí van a quedar los suficientes progenitores para que en la próxima vuelvan a subir, haya muchas crías, van a volver a bajar, pero sobreviven los suficientes nuevamente progenitores para la siguiente generación. Y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, como este es el tiempo, todas estas generaciones, 1, 2, 3, 4, 5, ocurren al mismo tiempo, que son 1, 2, 3. 3 o 4, ¿no? Pero bueno, aquí los ciclos de vida son mucho más rápido que aquí. Y luego vemos aquí la misma gráfica, pero bueno, una gráfica muy parecida, pero en rango de incremento. Este es el rango de incremento y esta es la densidad de población. Entonces, en las estrategias en las estrategias R, el rango de incremento es bastante rápido de las poblaciones, pero suelen tener poca densidad. ¿Por qué? Porque hay muy pocos organismos finalmente que sobrevivan. En cambio, en cuanto a los estrategias K, no crecen tan rápido, pero sí se mantienen, y entonces la densidad de población puede ir creciendo cada vez más, poco a poco, pero digamos lento pero seguro, ¿no? Y entonces, pues esta es la diferencia. Ahora, aquí podemos ver otras comparaciones, ¿no? En cuanto a los estrategias R, en el clima, en donde se desarrollan mejor, el ambiente es más variable e impredecible. Y en cuanto a estrategias K, en vez de ponerle clima, le podemos poner ambiente, ¿no? El ambiente es constante y predecible. Por eso, cuando estamos en la fase de explotación, como todo está cambiando muy rápido y no está protegido por más vegetación, etcétera. Imaginémonos un terreno con tierra compactada y pues bueno, no hay nada que los proteja que del sol, que la lluvia, etcétera. Porque recordemos, a nivel climático general no hay muchos cambios, pero a nivel de microclima sí hay mucha diferencia. Porque no es lo mismo la temperatura que va a haber en un lugar totalmente descampado que en un lugar con sombra de árboles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de explotación, va a ser bastante cambiante el ambiente. Va a ser muy cambiante. Y además, pues bueno, están los pioneros oportunistas que no viven mucho, no lo necesitan y se reproducen mucho. Entonces, esta es la parte de explotación. En cambio, en la fase de conservación, tenemos a los de estrategia K. ¿Por qué?
porque estos organismos viven más, necesitan más recursos, son mejores para tener estos recursos, para explotarlos y aprovecharlos. Pero sí se van a tardar, por eso tenemos estas rayitas, porque para que pasen de estrategias KAR o que las comunidades dominantes sean de estrategias R a K, sí tarda un buen rato. ¿Por qué? Porque las estrategias K tienen que primero encontrar condiciones propicias para empezar a colonizar y segundo, desarrollarse hasta poder llegar a ser adultos y seguirse reproduciendo y ser los dominantes. Por eso tarda más. Ok. Bueno, la mortalidad, como decía aquí, estrategia R es bastante alta. Y suele afectar a las primeras etapas del ciclo de vida y a individuos jóvenes, como les comentaba, ¿no? A las crías, a las larvas, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen mucho de defenderse, su protección incluso a los cambios de clima es muy, muy poco, no tienen mucho de cómo sobrevivir, pero los que pueden, los más, con más suerte o más adaptados, pues sobreviven, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad de las estrategias K, suele ser constante a lo largo de la vida de individuos. Es decir, como vemos aquí, sí hay algunas muertes poco a poco en la población, pero no hay tantas. Como que sí, como que no. Se va equilibrando con la cantidad de nacimientos. Y aquí no se equilibra. Hay muchos nacimientos y de repente muchas muertes. Y muchos nacimientos y muchas muertes. Pocos nacimientos, pocas muertes, pocos nacimientos, pocas muertes. En cuanto al tamaño de población, pues bueno, varía mucho como vimos en la gráfica. Tiene grandes fluctuaciones y las comunidades no se llegan a saturar y cada año se vuelve a ver, o cada temporada, cada ciclo de tiempo, vuelve a haber una recolonización. En cambio, el tamaño de población de las estrategias K suele ser bastante constante, con pequeñas fluctuaciones, comunidades que están saturadas, es decir, que si una manada de elefantes suele ser de 4 a 15 elefantes, pues estamos casi siempre estamos entre 12 y 15 elefantes, ¿no? Entre los que nacen, los nuevos que nacen y los que mueren, ¿no? O bueno, entre 10 y 14 elefantes, ¿no? A lo largo del tiempo. La competencia entre los organismos o que pueden hacer ante otros organismos es bastante variable y muchas veces es débil, ¿no? Todos son muy buenos para competir por el recurso. No son tan buenos para aprovecharlo. En cambio, en las estrategias K, pues son bastante fuertes, bastante buenos para aprovechar el recurso. Cualquier recurso. Oxígeno, bueno, aire, agua, alimento, refugio, territorio, otros organismos para reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? La selección favorece, según a las estrategias R, lo que les favorece, o bueno, lo que ha favorecido en este tipo de organismos es el desarrollo rápida, reproducción temprana, pequeño tamaño corporal, mucha descendencia, probable numerosa y reproducción por ciclo. Es decir, que son celméparos básicamente, ¿no? Que tienen, pasan una generación, termina la generación adulta y sigue la siguiente y así, ¿no? En cambio, en las estrategias K el desarrollo es más lento, una reproducción retardada, tienen un tamaño corporal bastante grande, a comparación de las moscas, por ejemplo. Tienen poca descendencia, no es muy numerosa, y en cada generación tiene varias reproducciones, o puede tener más de una reproducción, ¿no? Y bueno, la longevidad que tanto viven, pues bueno, en cuanto a las estrategias R, es corta y suele durar menos de un año. Y en cambio, en las estrategias
K es larga y duran más de un año. Como les comentaba, hay organismos que están en el limbo. Por ejemplo, las ranas tienen mucha descendencia, se reproducen más de una vez, pero aquí, digamos, vamos a poner puntos, ¿sale? Tenemos a nuestra rana. En cuanto al clima, pues bueno, sí necesita uno constante, ¿no? Por lo menos uno equilibrado con bastante humedad, ¿no? Ahora, mortalidad, pues digamos que está en estrategias R, ¿no? Ya llevamos uno y uno. Tamaño de la población. También podemos decir que está en estrategia R. La competencia. ¿Qué tan buenos son para competir? Pues esto depende, ¿no? Podemos ponerlo aquí en la mitad. Pero podrían no ser tan buenos en comparación de un ser humano, un cocodrilo, etcétera, ¿no? Aunque bueno, para consumir lo que consumen son bastante buenos. Entonces como competencia lo ponemos a la mitad. Ya llevamos 2, 1, 1. Bueno, 2 y medio. 2 y medio y 1 y medio. Ahora, en cuanto a la selección, ¿qué es lo que favorece? Pues bueno, tienen un desarrollo rápido, una reproducción, pues sí, temprana, tienen un pequeño tamaño corporal, prole numerosa, pero tienen varias reproducciones por ciclo. Y su longevidad, pues bueno, es más de un año. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 3.5. 3.5 puntos para estrategia K de una rana y 1, 2, 3, 4, 6.5 puntos para de estrategia R en cuanto a las ranas. Entonces vemos que no todo es exactamente o uno u otro, pero pues es una forma de poder un poco analizar, ¿no? a las especies. Igual los conejos, más o menos vamos por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Elisa? De las estrategias K y R, entonces, bueno, rápidamente lo digo, las estrategias K y R son, perdón, formas de estrategias reproductivas de supervivencia de la especie. El ciclo de vida es corto de las estrategias R, crecimiento rápido, tienen un tamaño pequeño, tanto de adulto como de crías. Las crías son bastantes en cada en cada puesta o en cada ciclo de reproducción. El tiempo en el que se cuidan las crías es poco o nulo y se reproducen constantemente. Al año son varias reproducciones. En cambio, en las estrategias K, el ciclo de vida es largo, tienen un crecimiento lento, el tamaño de los adultos es grande, el número de crías es reducido, el tamaño de crías suele ser grande también, el tiempo de cuidado de las crías es más largo y la frecuencia anual de reproducción suele ser baja. Ok, veíamos que generalmente el clima o las variables clima del ambiente, más bien ambiente, no clima, son bastante variables e impredecibles, varía mucho. En cambio, las estrategias K son constantes y predecibles, o más predecibles. Un ejemplo, recordemos que cuando hablábamos de la sucesión, el clima en general no va a cambiar. Si es húmedo, lluvioso, pues ahí va a estar. Pero, o si es no sé, templado con lluvias en invierno, pues así va a seguir. Pero
en un descampado donde no hay vegetación, en los rayos de luz, por ejemplo, el viento y la humedad van a pasar más a la tierra, al ambiente, que en el caso de que ya haya vegetación. Cuando ya hay más vegetación, pues bueno, todas estas cosas de el viento, el sol, ya son protegidos por la sombra de los árboles, por ejemplo, la humedad se guarda por las demás plantas, etcétera, etcétera. La mortalidad suele ser alta en las estrategias R y afecta muchas veces a las primeras etapas del ciclo de vida de los organismos. Y a los de estrategia K, pues bueno, es más o menos constante la mortalidad. Sí mueren pocos, pero también se reproducen pocos. Entonces, como que aquí, como veíamos en esta gráfica, nacen muchos, pero mueren muchos. Nacen muchos, pero mueren muchos. Nacen muchos, pero mueren muchos. Aquí van haciendo poco a poco. Y mueren algunos y así, etcétera. Entonces nacen algunos, mueren pocos, nacen algunos y así, ¿no? Suele ser más constante su población, ¿no? El tamaño de población aquí es bastante variable, tiene grandes fluctuaciones, las comunidades no se saturan y se recoloniza cada año. En cambio, en las estrategias K suele ser muy constante con pequeñas fluctuaciones, las comunidades son saturadas y la colonización no es necesaria porque van a seguir estando. Es decir, aquí vemos las estrategias R, se satura de moscas y de repente se mueren casi todas y entonces al año siguiente o a la siguiente etapa, al siguiente ciclo, pues no hay organismos, pero si hay recurso, entonces vuelven a colonizar, se acaban el recurso, y los organismos, entonces otra vez no hay organismos, pero sí hay recursos y entonces vuelven a recolonizar. En cambio, en el caso de las estrategias R, ahí van a estar todo el tiempo. Van a mantenerse en el ambiente, en el ecosistema, y entonces no necesitan recolonizar porque no nacen demasiados ni mueren demasiados. Ahora, en cuanto a la saturación de la comunidad, no se satura, es decir, a pesar de que haya muchos organismos, en algún momento, pues no es un límite, ¿no? No llegan al límite. En cambio, en las estrategias K, en la población, digamos, una manada de elefantes, les comentaba, digamos, son no sé, de 7 a 12 elefantes, ¿no? Entonces, y la población, o sea, el máximo de elefantes que puede haber en una son 12, ¿no? Y esta población va a ir no sé, siempre va a fluctuar de 8 a 11 elefantes generalmente. De repente puede haber 12, pero no mucho tiempo, y otra vez de repente puede haber 7, pero no mucho tiempo, y casi siempre van a ser de repente 8, luego 9, 10, porque hay 3 crías, 11 crías, pero otra vez ya muere la matriarca, muere una cría, entonces baja otra vez a 9, ¿no? Y luego 8 y así. Entonces se ve casi siempre saturada, está en un casi máximo, pero bueno, es más constante. La competencia, su nivel de competencia ante los recursos que consumen es variable y casi siempre es débil para los de estrategia K, y de estrategia R es fuerte. Los organismos, según la selección natural que ha habido en cada estrategia, en cada especie, ha hecho que se favoreciera en la estrategia R el desarrollo rápido, la reproducción temprana, en cuanto se pueda, pues se reproducen, ¿no? Un pequeño tamaño corporal, descendencia muy numerosa, prole numerosa, y que se reproduzcan por ciclos. Una reproducción por ciclo, es decir, se reproducen una vez, mueren, y entonces ya las nuevas generaciones la que se va a reproducir a la siguiente vez y muere, y así sucesivamente, ¿no?
En cambio, las estrategias K, el desarrollo es más lento, la reproducción tarda más, son de un tamaño corporal grande, primero se terminan de desarrollar generalmente hasta cierto punto y ya después empiezan a poder reproducir, tienen descendencia poco numerosa, y cada ciclo, es decir, cada generación puede tener varias reproducciones, tal vez no demasiadas, tal vez no 1100, pero sí pueden tener 3, 4, 10, ¿no? La longevidad, es decir, cuánto viven, las estrategias K es corta, no viven mucho y generalmente menos de un año. En cambio, las estrategias K viven más tiempo y suele ser más de un año. Entonces, pues bueno, vemos claramente aquí el ejemplo de la mosca y del elefante. Se encuentran en climas variables e impredecibles, mueren muy fácilmente, más cuando son larvas, varía mucho su población y necesitan recolonizar después, no son muy buenas para competir, se desarrollan lento, tienen una reproducción muy rápida, son pequeñas, tienen mucha descendencia y pues bueno, nada más se reproducen y mueren, ¿no? Y en la longevidad, pues bueno, viven muy poquito. En cambio, un elefante, pues bueno, vive en lugares más predecibles, más constantes. La mortalidad es constante. Tienen una población pues igual constante. Son muy fuertes, tienen la capacidad de defenderse, tienen un desarrollo lento, reproducción retardada. Tienen reproducción retardada, tienen pocas crías a comparación de otros. Se pueden reproducir más de una vez por generación y viven bastantes años, ¿no? Más de un año. Recordemos que, pues bueno, son estrategias que han desarrollado según las capacidades que tienen los organismos. Por ejemplo, una mosca, les comentaba, no se puede defender a sí misma y no puede defender a sus crías. Entonces, lo que le va mejor a estas moscas es reproducirse mucho y que sobreviva quien pueda y que estos también pero con uno que sobreviva, entonces ya se mantiene la población para que haya una siguiente generación. Con uno que sobreviva va a poner otra vez 100 huevos, ¿no? Y así sucesivamente. Eso por un lado, ¿no? No se puede defender, como les comentaba, y no puede defender a sus crías. Y además, el costo de su reproducción no es tan alto, por cada cría no es tan alto como si lo fuera un elefante. Por eso pueden poner muchos que no cuesten mucho para de su energía, de su ser, y ya, ¿no? En cambio, una estrategia acá sí es capaz de defenderse a sí mismo, defender a sus crías, y por lo tanto las crías tienen más tiempo para poder desarrollarse. En cambio, las moscas pues tienen que desarrollarse lo más pronto posible para que pasen a la siguiente generación y siga sobreviviendo a la especie. En cambio, las estrategias K sí pueden defender a sus crías y entonces no hay tanta prisa y tienen más tiempo para reproducirse. Bien. Entonces, aquí vemos que en la parte de explotación, donde el ambiente es bastante variable, llegan los pioneros que no necesitan muchos recursos, pueden reproducirse mucho y por lo tanto son estrategias R, oportunistas. Y después, cuando estamos en la parte de conservación, tenemos estrategias K, organismos más especializados, con que ¿cómo se llama? Aprovechan mejor, son mejores para aprovechar el recurso, y son capaces también de tener más descendencia que tenga más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Ahora, cuando veíamos esta parte,
de que pase de explotación a conservación, vemos que son varios pasos. Cuando estamos en el clímax de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema, no tarda mucho, puede no tardar mucho a que llegue a la destrucción creativa. ¿Por qué? Porque igual en la senescencia tal vez podría ser lo más lento, una peste no tan lento, pero sí sigue siendo lento, para que se eliminen los individuos de aquí. Una tormenta o fuego, pues bueno, en el fuego pues es muy rápido cuando mueren los individuos. Entonces, bueno, aquí vemos que es más lento. Igual en la destrucción creativa, en lo que pasan de morir, que sea la destrucción, a que estén disponibles los recursos, pues sí pasa un ratito. No es tan rápido, pero es bastante rápido, ¿no? Y finalmente, cuando pasamos a la movilización, a la etapa de movilización, es decir, que esté disponible el recurso y que se consuma, empiece a consumirse, es bastante rápido, ¿no? En cuanto, casi inmediato. Nos damos cuenta aquí, vamos a usar varios colores. Bien, aquí nos damos cuenta, son 3 flechas, una flecha, bueno, no. Unas 4 flechas. Y ahora vamos a ver acá. Una flecha. 2 flechas. Otras 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flechas. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte de explotación, sí dura un ratito, ¿no? Los procesos más rápidos, que son la destrucción creativa o la movilización, son bastante rápidos. En lo que tardan a pasar a la siguiente también es bastante rápido. Igual de la destrucción creativa a la movilización es muy rápido, pero no tanto como en los otros pasos. Y finalmente, en la conservación y en la etapa de explotación, que estén justamente en esa etapa, sí duran un rato, pero no tanto. Pero sí tardan más. Y lo que más tarda es que pase de la etapa completamente de explotación a conservación. Esta transición tarda bastante. ¿Por qué? Porque los organismos tienen que irse adaptando poco a poco. Estos organismos van a ir abriendo paso poco a poco y poco a poco van a ir llegando los de estrategias K. Además de que para que lo que domine son las estrategias K, además de que el ambiente tiene que ser propicio, las estrategias K, los organismos tienen que ir creciendo y desarrollándose hasta el momento de llegar a ser los dominantes. Entonces, en lo que crecen va a tardar un buen rato. En lo que se sustituyen las especies va a tardar un buen rato. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profa. Ok. Ok. Bien, entonces veíamos esto de la sucesión, ¿no? Rápidamente, aquí se supone que es el tiempo, son las etapas. Hubo una perturbación como un incendio. Y poco a poco se vuelve a recolonizar, ¿no? Aquí lo que había más eran musgos y líquenes, luego hierbas, luego arbustos, y luego árboles jóvenes y luego árboles adultos, ¿no? Ok. Así va siendo el proceso de colonización, de sucesión. Empiezan unos y van siendo sustituidos por otros porque, como les comentaba, cambian las condiciones y estas nuevas condiciones, como vemos aquí lo que cambió pues es que aquí era pura roca y aquí las condiciones nuevas son más tierra y aquí cada vez más tierra y más tierra, ¿no? Más abono, etcétera.
estos cambios los hicieron las plantas. Aquí lo hicieron las hierbas. De aquí para acá hicieron las hierbas. De aquí para acá hierbas y arbustos. Y de aquí para acá hierbas, arbustos y árboles jóvenes, ¿no? Y entonces lo más acertado sería aquí, donde ya casi no vemos pastos. ¿Por qué? Porque ahora la nueva condición es que aquí, que había mucha luz, y aquí cae poca luz a la superficie de la tierra, porque quienes captan la luz son los árboles más altos, los árboles maduros. Bien, ok. Ahora, luego vimos esta de la sucesión progresiva primaria y secundaria. Una sucesión progresiva se va a considerar cuando parte del suelo sin cobertura vegetal pues empieza a cubrir, ¿no? Entonces, se habla de que hay dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria ocurre cuando en un lugar donde jamás ha habido vegetación, como las dunas de arena, áreas cubiertas por aludes, o hubo una erupción volcánica, etcétera, o sea que no haya nada, bueno, la sucesión primaria ocurre en estos lugares, donde no hay resquicios de semillas, no hay suelo hecho, nada. En cambio, la sucesión secundaria, ocurre cuando otra vez ya no hay nada, pero sí hay suelo y hay semillas cerca porque hubo una vegetación antes. ¿Cómo lo podemos explicar? Por ejemplo, esto fue después de que haya pura arena, una erupción volcánica, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya llega a su clímax de sucesión, y si vuelve a haber una erupción volcánica, pues bueno, regresamos a una sucesión primaria. ¿Por qué? Porque se quemaron todas las semillas, se solidificó la roca, etcétera, ¿no? Pero imaginemos que en vez de una erupción hubo un incendio, o hubo una tormenta y pues se cayó la tierra encima, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí seguimos viendo, va a seguir existiendo todo este horizonte edafológico. Ya no va a ser pura roca. Ya va a haber abono, tierra, rocas esparcidas y finalmente la roca madre. Entonces, además de que cuando hubo un incendio o cuando nosotros como humanos cortamos el terreno, etcétera, van a seguir ahí habiendo algunas semillas, etcétera, que pueden volver a recolonizar. Ya no estaría aquí, sino que serían parchecitos verdes en toda esta columna. Y eso se le llama sucesión secundaria. Sí van a tener que volver a empezar a reemplazarse unas especies por otras, pero ya tenemos suelo y ya tenemos las especies que pueden empezar a reproducirse aquí. No tienen que llegar de otro lado. En la sucesión primaria sí llegan de otro lado para colonizar, y en la sucesión secundaria ya estaban ahí los organismos, ¿sale? Sí pueden llegar de otro lado también, pero ya había ahí organismos en forma de semilla que pueden recolonizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, permítanme, me voy a poner un suéter, bien frío. Ok. Entonces, ¿cuáles son las pautas generales para para la sucesión? Bien, ¿cuál es la tendencia en cuanto a la estructura de la comunidad? Lo que suele suceder es que las especies cambian rápidamente. Al principio los cambios se hacen al principio las especies van bastante rápido, ¿no? Cambian muy rápido. Pero conforme va pasando el tiempo,
después se hacen más graduales, tardan más tiempo. En cuanto a la estructura de comunidad. Entonces, estos cambios, aquí primero son bastante rápidos. Rápido. Aquí, de aquí a acá, es medio. Y de aquí a acá es lento. Entonces cada vez se van haciendo más graduales. En la sucesión secundaria, los primeros estadios son poco determinados y las etapas finales son cada vez más definidas y concretas. Cuando hay una sucesión secundaria, podemos empezar a creer que, no sé, teníamos antes un bosque de puro pino, ¿no? De puro pino, y entonces en la sucesión secundaria hubo un incendio en nuestro bosque. Imagínense, ¿no? Hubo un incendio en nuestro bosque. Entonces, pero sigue habiendo semillas. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? Pues bueno, era un bosque de pino. Y aquí en estas partes empezamos a ver como arbolitos de pinitos, ¿no? Y entonces uno podría empezar a creer, no, pues va a ser otra vez un bosque de pino. Pero ¿qué pasa aquí? Imaginemos que también de repente empezamos a ver árboles de encino. Entonces aquí ya hay más encinos. Y a veces también hay algunos pinos, ya no hay tantos pinos, pero sigue habiendo. Y entonces en estos primeros estadios no sabemos, empiezan a variar mucho, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero al final, conforme va pasando el tiempo, vemos que este es de pino, de encino, este de encino, y este de pino, y este de pino, o hay más encinos, El caso es que conforme va pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que cuál va a ser el resultado final. Y el resultado final aquí pudo haber sido que sean puros encinos y pocos pinos, o que sea mitad y mitad, sea un bosque de pino encino. Pero eso va a depender de la etapa en la que nos encontremos. Cada vez que nos encontremos en una etapa más avanzada, va a ser más fácil saber qué vegetación final va a ser la que esté. Bueno, los individuos son cada vez más grandes. Como vimos, ¿no? A ver, primero musgos, luego hierbas, arbustos, árboles jóvenes, árboles adultos, maduros, La diversidad de especies aumenta hasta que en los estadios finales se estabiliza o disminuye, Aquí hay pocos organismos, puro musgo, puro líquen. Aquí ya empiezan a ser más hierbas, aquí ya empiezan a ser hierbas, líquen, musgo y otro tipo de hierbas, y cada vez va aumentando, la diversidad, ¿no? Y con las plantas, pues vienen los animales, entre los hongos, entre otros organismos, ¿no? Bacterias, etcétera, etcétera. Hasta llegar a este punto, donde o se maximiza y se estabiliza la diversidad, o puede ocurrir también que aquí no se maximice, sino disminuya. ¿Por qué? Porque empiezan a ser especies dominantes algunos. Y cuando hay especies dominantes a especies más sensibles o que no pueden competir tanto, empiezan a desaparecer y entonces disminuye la biodiversidad. Y en estos casos no es que sea algo malo, sino que más bien, como ya es más estable, pues eso es algo natural. La biomasa total suele aumentar con mayor proporción de leña, y la materia orgánica muerta aumenta cada vez, ¿Por qué? Porque hay más organismos que tiran más materia orgánica que se vuelve a reciclar cada vez más y entonces pues aumenta la materia orgánica. En cuanto al ciclo de la materia, pues bueno, los ciclos de nutrientes en la sucesión se hacen cada vez más cerrados, Al principio, los nutrientes aquí
Ajá. Los nutrientes que salen aquí, pues bueno, son barridos, deslavados hacia otros lugares, ajá. Aquí pues se retiene un poquito, pero la mayoría se va a otros lados, ¿no? Y así sucesivamente. Cada vez se guardan más aquí los ciclos de nutrientes hasta llegar aquí donde los ciclos de nutrientes, o casi todos los nutrientes,